En la presente exposición vamos a hablar acerca de la infección puerperal. Mi nombre es Samantha Beraniz Soto Astocóndor, estudiante del quinto año de medicina y representante de la Sociedad Científica Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal para la presente ponencia. Vamos a empezar hablando acerca de las definiciones. El puerperio es un periodo que comprende desde la salida de la placenta hasta los 42 días o 6 semanas posparto. Menciono aquí que el puerperio va a tener etapas. La primera se va a llamar puerperio inmediato. El puerperio inmediato es dentro de las primeras 24 horas y es en este periodo donde se va a realizar un control estricto tanto de las funciones vitales de la puérpera como de la involución uterina y sangrado, debido a que es un periodo donde se suelen presentar el mayor número de complicaciones. Respecto a la infección puerperal, se va a caracterizar por la invasión de gérmenes patógenos a los órganos genitales femeninos, externos o internos, y que van a desarrollar esta enfermedad infecciosa en la puérpera, que se caracteriza por la fiebre, una temperatura mayor a 38 grados centígrados después de las 24 horas posparto. Resalto que es después de las 24 horas por posparto porque antes de estas 24 horas que estamos hablando del puerperio inmediato, la paciente puede presentar una elevación de la temperatura, pero considerada todavía dentro de los rangos fisiológicos. Inclusive se puede vincular a lo que denominan la bajada de la leche. La producción de la leche genera también una alza térmica. La infección va a afectar algunos órganos. Vamos a mencionar algunos de ellos y cuáles son los característicos. La endometritis, la miometritis, la parametritis útero, mastitis en mamas, abscesos mamarios que se puedan presentar o la infección de episiotomía si ha sido la atención de un parto vaginal o de la herida quirúrgica si ha sido un parto por cesárea. Todos estos cuadros que he mencionado pueden generar también la elevación de la temperatura. En este caso vamos a mencionar la endometritis porque es la infección puerperal más frecuente. Mencionamos ahora la endometritis. ¿Cuál es la definición? La endometritis es la invasión de estos gérmenes patógenos netamente en la cavidad de útero. Esto se va a producir después del parto, que va a comprender también la decidua, que recordemos, la decidua es el endometrio modificado durante el embarazo, con la posibilidad de invadir la capa muscular. La anatomía del útero y de las partes. Estamos encontrando aquí el endometrio, el miometrio y el perimetrio, o sea, estos gérmenes patógenos pueden ir avanzando e invadiendo y por ende proliferar la infección. Esta infección puede favorecerse si existen restos placentarios que se quedan dentro de la cavidad de útero y como ya habíamos mencionado se caracteriza por la presentación de la fiebre. En este caso, según las guías del Ministerio de Salud de Perú, menciona que la fiebre se presenta pasada las 48 horas posparto, considerando 2 controles cada 6 horas. En la epidemiología, basándonos también en las guías de la atención de emergencias obstétricas de Perú, se va a presentar un 15% de partos por cesárea y un 5% de partos vaginales. Siempre los partos por cesárea van a tener el mayor riesgo de poder generar una endometritis debido al procedimiento invasivo, a la manipulación. Pero esto se reduce felizmente por el uso de la profilaxis antibiótica antes de realizar la cesárea. Y aquí el 5% de partos vaginales se justifica debido también a los procedimientos de manipulación. Por ejemplo, menciono a los tactos vaginales repetidos y que sean de forma innecesaria. Siguiente, la etiología. Dentro de la endometritis, la etiología va a ser múltiple, es decir, que va a ser polimicrobiana con las características de las presencias, puede ser de streptococos, anaerobios, Escherichia coli. Los factores de riesgo que van a desencadenar la presencia de la infección en la puérpera, tenemos el parto por cesárea, que ya lo habíamos visto dentro de la epidemiología,
debido a la manipulación que les había mencionado que existe durante el procedimiento. Luego está la coriamnionitis, el trabajo de parto prolongado, una rotura prematura de membranas. Resalto aquí que la coriamnionitis con la rotura prematura de membranas son factores de riesgo desde la gestación en estos casos, que pueden desencadenar ya en el periodo del puerperio de la paciente el proceso de infección. Trabajo de parto prolongado, la extracción manual de la placenta. Si la placenta durante el alumbramiento no ha salido en su totalidad, entonces se va a dar la presencia de retención de restos placentarios, que también sumaría otro factor más para poder desencadenar una endometritis. Inclusive está también como factores de riesgo la diabetes mellitus y la anemia. El estado de nutrición de la paciente se valora muchísimo y esto no viene en el puerperio. Como se pueden dar cuenta, esto viene desde el periodo gestacional, incluso antes, el pregestacional. Dentro de la fisiopatología, pues vamos a mencionar aquí en esta imagen tenemos al feto. Aquí es el canal vaginal, pueden ver en el puntero láser. Y lo que habíamos mencionado, los gérmenes patógenos que se encuentren dentro de la vagina durante un trabajo de parto prolongado, una rotura prematura de membranas, va a permitir que asciendan a la cavidad uterina. Esta cavidad de útero donde se encuentra el feto es una área estéril, pero ya nosotros sabemos que la vagina no es una zona estéril de por sí. Y en el caso de la cesárea, lo que había recalcado desde un inicio, vamos a tener que se va a presentar la manipulación de los órganos internos y la realización posterior de los cierres por planos. Al realizar, se pueden observar aquí, se utilizan diferentes instrumentos, entonces se puede considerar la esterilización de los instrumentos que se utilizan, las medidas de bioseguridad y demás factores que pueden influenciar de que esta cesárea no sea totalmente 100% segura y por ahí algún germen patógeno pues pueda ingresar ya directamente, porque aquí por vía vaginal asciende, pero por la cesárea directamente va a ingresar por la herida operatoria a la cavidad de útero y poder generar esta infección. Muy bien, entonces ahora va a existir, menciona la literatura, una interacción. Esto debido a que no todas las pacientes van a generar una infección puerperal. Esto se justifica por los mecanismos de defensa del huésped, en este caso de la paciente. Recuerdan que dentro de los factores de riesgo también se mencionó el estado nutricional y algunas comorbilidades, como por ejemplo la diabetes mellitus. Entonces, el mecanismo de defensa de la paciente, el tamaño del inóculo bacteriano y la virulencia de las bacterias involucradas que puedan generar el desarrollo de esta infección. El potencial de infección aumenta al menos 10 veces en los partos por cesárea versus los partos vaginales debido a la presencia de cuerpos extraños. Creo que eso ha quedado muy claro. Hago un pequeño paréntesis y lastimosamente a veces se ve la práctica de las cesáreas innecesarias. Inclusive existe un temor, y habrán escuchado ustedes acerca del temor y el miedo al parto. Al parto, ¿por qué? Por el dolor. Pero el dolor no es una justificación para poder realizar una cesárea. Hemos mencionado que se presenta la fiebre postparto posterior a las 24 horas. ¿Ya? La presencia de taquicardia, que es lo que se asocia con la sintomatología de infección. El dolor pélvico va a ser característico y es lo que va a mencionar la paciente cuando acude a la atención. La sensibilidad uterina al realizar la evaluación física, inclusive al realizar el tacto vaginal y la movilización del cuello del cervix va a generar muchísima molestia en la paciente. La presencia de loquios fétidos. Recordar que los loquios van a ser estas secreciones cérvico-vaginales que se van a eliminar justamente durante el periodo de puerperio. Estos loquios van a ir variando. Los primeros van a ser hemáticos, es decir, van a ser rojos,
y se van a ir tornando luego un color amarillento hasta llegar a un color blanquecino y desaparecer totalmente. Pero estos loquios en la endometritis van a ser fétidos, o sea, van a tener muy mal olor. Y una subinvolución uterina, que significa que el útero, en vez de ir disminuyendo para llegar a su nivel intrapélvico, al contrario, se mantiene, la altura uterina se va a mantener a nivel de la cicatriz umbilical, me refiero a nivel del ombligo, o inclusive se puede percibir que está hasta un poco más grande. Y esto probablemente a que dentro de esta cavidad uterina haya podido quedarse algunos restos placentarios y se está dando la acumulación de sangrado. Por eso es muy importante el manejo en el puerperio, siempre educar a la paciente en los signos de alarma del puerperio, que dentro de ellos va a estar aquí la presencia de los loquios fétidos, sangrado vaginal abundante, mamas dolorosas o mamas turgentes, duras, por la sospecha de una mastitis, que bueno, es parte también de otra de las presencias de infección puerperal. El diagnóstico. El diagnóstico es principalmente clínico. Debemos de identificar cuándo fue la fecha de parto de la paciente para saber si estamos hablando de una paciente que es puérpera y ahondar en las molestias, como habíamos dicho, el dolor pélvico que va a mencionar la paciente, la presencia de la temperatura, los loquios fétidos, entre otros. Entonces, siempre como buenos estudiantes de medicina sabemos que la historia clínica es básica para poder llegar a un diagnóstico, y dentro de la historia clínica hablamos de la anamnesis, que es por donde vamos a obtener nosotros toda esta información para más o menos vislumbrar y tener una presunción diagnóstica. Luego vamos a tener el examen físico, general y ginecológico. Recuerden la sensibilidad de útero, que se va a presentar exámenes de laboratorio y en la ecografía. ¿Cómo está? Debido a que en la ecografía se pueden presentar y se puede visualizar lo que van a ser los restos placentarios o por ahí la presencia de un absceso pélvico. El diagnóstico diferencial, debido a que estamos hablando de la endometritis, va a ser la infección por una episiotomía o desgarro, la infección de herida operatoria, la ingurgitación de mama, la mastitis puerperal, que generalmente se produce debido a una mala técnica de lactancia materna. Ahora vamos a desarrollar algunas preguntas. Esta pregunta, en la endometritis puerperal el principal hallazgo tenemos mamas turgentes como opción A, entonces no, porque esto se refiere a la mastitis. La fiebre persistente, fiebre sí, pero no es fiebre persistente, porque la fiebre persistente va a hacer referencia a una fiebre que es prolongada, es decir, que va a tener una duración de semanas. Entonces, no, fiebre sí, pero no hablamos de una fiebre persistente. Loquios hemáticos. Los loquios no son hemáticos en este caso, tienen que ser loquios fétidos, loquios con mal olor. Y la polaquiuria, bueno, también sabemos que va a hacer referencia al aumento de frecuencia de la micción en la paciente. La opción B, que es el dolor pélvico. El dolor pélvico sumado al otro cuadro clínico, que es la temperatura, que la paciente sea puérpera, entonces estamos vinculando a la endometritis puerperal. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la causa más frecuente de fiebre postparto? Y aquí tenemos la mastitis, la infección de la sutura, la vulvovaginitis y el absceso pélvico. Pero hemos mencionado desde el inicio de la exposición que la más frecuente y por ende se ha desarrollado en la presente exposición es la endometritis. Muy bien, estos son algunos artículos de donde se sacó como fuente para la exposición. La descripción general del periodo postparto también, trastornos y complicaciones. Y también nos hemos apoyado de nuestras guías para la atención de emergencias obstétricas del Ministerio de Salud.
Espero que haya quedado todo claro. Nos estamos viendo hasta en una siguiente oportunidad.